Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a dejar de lado un poco a los filósofos, ya que en videos previos he hablado de Wittgenstein, he hablado de Heidegger. Ciertamente ese tipo de presentaciones, ese tipo de discusiones tienen su interés. Alguna gente gusta de observar este tipo de videos y vi algunos, los de Feynman y los de Kramers, acerca de Heidegger y pueden compararlos con lo que yo he dicho al respecto. Creo que hay suficientes diferencias como para justificar que existan diferentes aproximaciones al mismo asunto. Bien, vamos a dejarlo de lado por un momento, vamos a volver a lo que este canal tiene por objetivo primordial, que es la promoción de las matemáticas. Bueno, ese es uno de tantos objetivos de este canal. Otro de los objetivos es divertirnos, encontrar libros divertidos de matemáticas para pasar tardes enteras discurriendo alrededor de ellos. En esta ocasión quiero hablar de variable compleja. El tema de la variable compleja es uno de los que menos he frecuentado a lo largo de esta ya muy larga serie de videos. Así que en esta ocasión presentaré cuatro. He escogido cuatro libros. Bueno, realmente eso de haberlos escogido, eso pasó hace mucho tiempo y ahora ya los tengo compilados en un solo tomo. Este librito son cuatro fascículos de una serie de monografías sobre la teoría de funciones. Todas las que compilé aquí son sobre la teoría de las funciones analíticas. Este encuadernado, pues, no es el de la editorial, es el que uno se consigue si tiene uno buenos amigos. En todo caso, pues, vamos a hablar de variable compleja. Todo el mundo sabe lo que es la variable compleja. Generalmente físicos y matemáticos, algunos ingenieros llevan cursos de variable compleja, algunos no. En algún momento, en algún otro video voy a hablar sobre el teorema de Cauchy en el plano y cómo se puede demostrar y cómo involucra el principio de invariancia de norma. Cuando introducimos el principio de invariancia de norma en la teoría de las funciones analíticas, podemos encontrar cosas muy interesantes, sobre todo. Bueno, eso lo dejamos para ese video que ojalá lo pueda hacer en la pizarra. Aquí en este caso vamos pues a la presentación de estos libros, que es lo que seguramente a algunos les interesa. No, bueno, vamos directamente a ellos. Bueno, aquí primero que nada, vean, aquí ya tiene mi sello, para que si lo encuentran por ahí, pues ya tiene mi sello. Vamos a empezar con el primero, son cuatro. Voy a empezar con unos. Seguramente los que han estudiado variable compleja encontrarán los nombres de estos autores en algún punto de sus estudios, ya que algunos teoremas se nombran con estas personas. Pero bueno, a lo mejor para otros son desconocidos, quizás son desconocidos, pero bueno, vamos a lo que es este libro, Lecciones sobre las familias normales de las funciones analíticas por Paul Montel. Esta es de la editorial Gautier Villars. Ahí está. Gautier Villars. Lecciones sobre la teoría de las funciones analíticas de 1927. Ya casi cumple 100 años. Lecciones sobre las familias normales de funciones analíticas y sus aplicaciones. El autor es Paul Montel, un matemático seguramente muy olvidado. Seguramente muy olvidado. ¿Por qué uno debe de sentirse extraño cuando habla de matemáticos que son ya olvidados? Um, la vana publicidad, la vana publicidad hace que mucha gente que quizá no lo merezca, otros que sí, pero muchos quizá no, sean muy conocidos por trabajos realmente muy malos. Pero otros que han hecho grandes contribuciones quizá se mantienen como desconocidos. A este respecto puedo mencionar a un autor, a un matemático que seguramente nadie conoce, un matemático argentino que se llamó Evelio Oclander. Evelio Oclander. Él trabajó en la teoría de funciones. La pregunta es, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo recuerda? Incluso entre quienes trabajan en teoría de funciones casi nadie se acuerda del señor Oclander. Y eso que demostró, bueno, algunos teoremas. No basta demostrar teoremas para pasar a la historia. Hay que tener además la capacidad de hacer propaganda. Propaganda.
Bien, esta es la teoría de las funciones analíticas, lecciones sobre las familias normales de funciones analíticas de Paul Montel. Una explicación breve de lo que es una familia normal de funciones analíticas. Funciones analíticas son aquellas que tienen una derivada, que son diferenciables, es decir, si lo vemos en términos de sus componentes satisfacen las famosas condiciones de Cauchy-Riemann y que son condiciones necesarias y suficientes para la diferenciabilidad de la función. Esto es lo que se llama función analítica. Una función que no es analítica es una función que tiene singularidades. También se escuchan los nombres meromorfa y holomorfa. Holomorfa, la que no tiene singularidades; meromorfa, la que sí tiene singularidades. Para las funciones holomorfas, todos recordarán que el teorema fundamental es el teorema de Cauchy, que nos dice que alrededor de los ciclos cerrados en el plano, las funciones holomorfas son nulas, mientras que las funciones no holomorfas o meromorfas, su integral a lo largo de diferentes contornos será igual a las cargas que tengan dentro, a las singularidades que haya dentro de los contornos. Las familias normales de funciones, pues como su nombre lo indica, son espacios de funciones, conjuntos de funciones, y el adjetivo normal se aplica porque son conjuntos compactos de funciones analíticas. ¿Qué significa que son conjuntos compactos? Significa que cualquier secuencia infinita de funciones tiene una subsecuencia convergente. Cualquier secuencia infinita de funciones tiene una subsecuencia convergente. Esto es lo que hace que estos espacios funcionales sean completos o compactos, pues compactos, más bien es la palabra, compactos. Entonces aquí vamos a encontrar una discusión muy larga sobre esto. Son 301 páginas donde Montel, pero lo fundamental aquí es, para los que alguna vez me han dicho que hable de topología, es que para hablar de las funciones analíticas, ya en cierto nivel, se necesita hablar de topología. Y vamos a ver cómo vamos a pasar de, digamos, en este libro de Montel, el capítulo 1 se titula Conjuntos de puntos y familias de funciones. Y así empieza, elementos de conjuntos, nos va a hablar de conjuntos, a lo mejor no se alcanza a ver, ojalá sí, conjuntos de puntos y dominios. Conjuntos de puntos y dominios. Conjuntos derivados, va a hacer una discusión de unas 40 páginas acerca de la topología necesaria para discutir la teoría de las familias normales de funciones. Todos estos dibujitos son los típicos de las teorías de la exposición supuestamente pedagógica de la topología. En este caso, pues nos está hablando de las ideas de compacticidad y bicompacidad y ese tipo de cosas. Entonces va a venir unas modificaciones de la fórmula de Cauchy, ahí se ven, y cosas por el estilo que a muchos les pueden gustar. Familias de funciones meromorfas, como les digo, es un libro de 301 páginas. Vamos a acabárnoslo. Vamos a llegar a la última de las páginas, 297, y llegamos al siguiente libro del que quiero platicar en esta ocasión. Este libro, también por un matemático desconocido, Lecciones sobre las ecuaciones en diferencias lineales. Ecuaciones en diferencias finitas lineales. El autor es Nordlund. Lecciones sobre las ecuaciones lineales de diferencias finitas por Nordlund. Variable compleja para resolver ecuaciones en diferencias finitas. Seguramente muchos de ustedes han llevado un curso de probabilidad. Ojalá lo hayan llevado, o ojalá se hayan topado en algún momento con el libro de Uspensky de teoría de la probabilidad. Existe en versión pasta blanda, versión pasta dura. No creo que sea muy difícil de conseguir el libro de Uspensky, teoría de la probabilidad. En este libro, Uspensky nos va a enseñar la riqueza de los métodos para resolver problemas en probabilidad que existían en la escuela rusa a principios de siglo. En particular me quiero referir a que Uspensky, pues en la teoría de la probabilidad surgen muchas ecuaciones en diferencias y Uspensky las resuelve con ayuda de variable compleja.
En la teoría de la probabilidad es muy fácil introducir la variable compleja, sobre todo cuando introducimos la teoría de las funciones características. De hecho, nada más como presunción, cuando escribí mi tesis de licenciatura, que fue sobre teoría de la probabilidad, lo primero que van a encontrar es la fórmula de Cauchy, la fórmula de las integrales complejas de Cauchy. Bueno, es que en teoría de la probabilidad, si no se usa variable compleja para resolver las ecuaciones en diferencias que suelen surgir en los problemas, pues realmente no se sabe cómo resolverlos. Entonces, lecciones sobre las ecuaciones lineales en diferencias finitas de Norlund. Algunos de los métodos que va a tratar Norlund aquí son los métodos que va a tratar Uspensky. En particular, aquí él no va a meter generalmente la motivación que surge de la teoría de la probabilidad, sino que simplemente va a plantear el problema pues en términos abstractos, la ecuación en diferencias y teoremas de existencia de las soluciones, sistemas fundamentales, típico, siempre un teorema de existencia es un teorema de consistencia, por lo tanto lo primero que nos demuestra es que todo lo que va a decir a continuación carece de inconsistencias, es decir, existen soluciones, hay que buscarlas. ¿Por qué métodos? Por los que se diseñan. En este caso, por los métodos de la teoría de variable compleja, que es de lo que va a tratar este libro. Y va a utilizar mucho, por supuesto, la transformación de Laplace. En el capítulo 3, que se llama precisamente así, aquí lo tengo, a ver si lo encuentro, capítulo 3, aplicación de la transformación de Laplace a las ecuaciones lineales donde los coeficientes son polinomios. Aquí está. Capítulo 3. A lo mejor no se alcanza a ver, pero eso dice aplicación de la transformación de Laplace. Ahí se ve el nombre de Laplace. Aplicación de la transformación de Laplace. Bueno, este libro, pues uno lo recomienda porque uno leyó algunas partes, sobre todo esa de la transformación de Laplace, para resolver ecuaciones en diferencias. Y para encontrar la solución, pues hay que invertir la transformación de Laplace. E invertir la transformación de Laplace nos lleva casi siempre a definir dominios de trayectorias de este estilo, así de este estilo. Casi siempre vamos a encontrar este tipo de dibujos. Son las trayectorias por donde integramos en el plano complejo para encontrar la solución. Ese tipo de dibujitos, cómo son interesantes. Bueno, a mí siempre me han gustado mucho. Este no trae una introducción sobre conjuntos de puntos y va a concluir con un método muy famoso, que es el método de Birkhoff. El método de Birkhoff. Bien, el siguiente libro, bueno, pues a veces uno encuentra libros y los adquiere únicamente porque, bueno, pues a lo mejor alguna vez son interesantes. Este es de un señor llamado Mandelbrot. No sé si tenga relación con Benoit Mandelbrot, no sé si sea su pariente, este Mandelbrot de aquí. Pero este libro se llama Series de Fourier y clases cuasianalíticas de funciones. Eso de clases cuasianalíticas o familias normales de funciones a lo que remiten es a espacios funcionales de funciones de variable compleja. Es a lo que remiten, espacios funcionales de funciones de variable compleja. Entonces aquí va a hablar de series de Fourier. Va a ser una disquisición bastante complicada sobre los problemas que surgen cuando queremos expandir las funciones cuasianalíticas en serie de Fourier. No sé si este Mandelbrot, el autor es Mandelbrot, el libro es del 35. No sé si este Mandelbrot tenga relación, como ya dije, con Benoit Mandelbrot, pero hay algo interesante en este texto, por lo que, aunque en principio uno cuando lee el título no le haya mucho caso a veces, bueno, ¿y eso fue a qué sirve? El capítulo 1 es una exposición sucinta de la integral de Lebesgue. Esto hace que valga la pena. Capítulo 1. A ver si se alcanza a ver. Integral de Lebesgue. Coeficientes de Fourier. Va a partir directamente de exponernos la teoría de Lebesgue, de la integral de Lebesgue, para posteriormente pasar a la integral, a los coeficientes de Fourier, a las expansiones de Fourier. Las expansiones de Fourier casi siempre son muy bonitas porque se pueden representar en un osciloscopio y uno ve todas las funciones escalón,
funciones diente de sierra, funciones quién sabe qué. Hay aquí de hecho una expansión que nos lleva a un fractal, el famoso fractal de Weierstrass. Pero bueno, vamos al último. El último es quizá el mejor de todos los textos que voy a recomendar hoy y que además, para todos los que se la pasan pidiendo topología, este es un texto de topología. Un texto de topología que yo creo que pocos conocen. Lecciones sobre los principios topológicos de la teoría de las funciones analíticas. Lecciones sobre los principios topológicos de la teoría de las funciones analíticas. El autor es Stoilov, de 1938. Aquí lo tenemos. También es de la Gautier-Villars, de su serie de teoría de funciones. Lecciones sobre los principios topológicos de la teoría de las funciones analíticas, de Stoilov. Lo dejo ahí un momento para que lo gocen el título, a esos que les gusta la topología. Principios, lecciones sobre los principios topológicos de la teoría de las funciones analíticas. De verdad que discutirlo con alguien en un salón de clases, con una pizarra, y discutir estos temas con gente que ya conoce y que, bueno, nos puede hablar mucho de esto, es verdaderamente algo fascinante, fascinante. ¿Por qué va a utilizar principios topológicos? ¿De qué quiere tratar este autor en este librito? Bueno, no es tan pequeño el libro, tiene como 300 páginas, déjenme ver cuántas tiene. Tiene 146 páginas, bueno, no es tan grande. En este librito, la idea principal es la superficie de Riemann. La superficie de Riemann. Riemann encontró una manera de representar, desarrolló una representación, y cuando yo hable de representación siempre estoy pensando en conceptos. Riemann desarrolló un concepto para poder hacernos una idea de cómo es una función múltiplemente evaluada. Las funciones analíticas son funciones que en muchos casos tienen múltiples valores. Para un valor de su argumento tienen muchísimos valores como imágenes de ese valor. Por lo tanto tienen ramas. Esas ramas las va a representar Riemann de cierta manera y eso es lo que van a formar las superficies de Riemann. La estructura de estas ramas puede ser muy complicada. Generalmente en los cursos elementales, en los primeros cursos de teoría de funciones, la superficie de Riemann que construyen es la superficie de Riemann del logaritmo complejo. También se puede construir la función de Riemann de la función inversa, 1 sobre z. 1 sobre z. Si tuviera una pizarra aquí para que vean cómo transformamos 1 sobre z en la definición que les ponen ahí en siempre en los textos. El otro día estaba haciendo unos cálculos al respecto. Entonces va a hablar de las superficies de Riemann y de su invariancia ante homeomorfismos. Por lo tanto, estamos ante un tratado de topología. Y va a citar a Hermann Weyl, a quien cité anteriormente y del que voy a discutir en otro video sobre su espacio-tiempo-materia y la fenomenología. Pero aquí, Hermann Weyl, la idea de superficie de Riemann. Luego tiene otro Rado sobre el concepto de la superficie de Riemann. Dos textos fundamentales que de todos modos van a quedar prácticamente resumidos en lo que viene a ser este librito. Lo primero, generalidades y consideraciones topológicas preliminares, espacio topológico y nociones fundamentales. Por eso les digo, este es un tratado de topología. Se necesita todo esto para poder ir directamente espacio topológico. Aquí lo define. De hecho, lo define con ayuda de los axiomas de complementariedad de Kuratowski. De hecho, sí lo hace aquí, lo cita a Kuratowski. Esa es su autoridad para definir el espacio topológico y por lo tanto, como pueden esperar, lo define con ayuda de los complementos. Son los axiomas de Kuratowski, los axiomas del complemento, que se encuentran en el volumen Topología 1. No sé si hubo un Topología 2 de Kuratowski, pero el Topología 1, créanme que lo encuentran casi en cualquier parte de Kuratowski. Ese ha de haber sido muy leído en México porque, bueno, se lo encuentra uno en todos lados.
Luego, pues nos va a hablar de conjuntos acotados, conjuntos compactos, vecindades, transformaciones continuas, inversos de transformaciones continuas y sobre todo en el capítulo 2, ya superficies de Riemann y las funciones que les corresponden. La superficie de Riemann considerada como espacio abstracto. Entonces, eso es lo que va a hablar este texto, superficie de Riemann. Superficie de Riemann y su modelo topológico. Por eso les digo que si querían topología, bueno, aquí en estos libros que les he recomendado encontrarán mucha topología aplicada a la teoría de las funciones de variable compleja. No se vayan muy lejos, aquí seguiremos.